Alberto escogió una profesión difícil, pero entró con valentía a pelear esa batalla de informar desde las trincheras. Pero ahí no ha quedado su tarea, su labor, su esfuerzo, su ambición. Con su incursión en esta novela, donde a través del olvido de la memoria, como se titula, Alberto nos dejó claro que también sabe contar historias que nacen y salen de su corazón. Tenemos grandes ejemplos para decir que un gran periodista puede convertirse en un gran narrador, desde Hemingway, que lo venía preguntando si le atrae las lecturas de Hemingway, a lo que me contestó que le gusta mucho. Por supuesto, a Truman Capote, Gabriel García Márquez, Arturo Pérez Reverte. Todos ellos te fascinan por igual con sus historias reales y con sus novelas. Digamos que aunque la experiencia es distinta, el placer es el mismo y los lectores se lo agradecemos. Está claro que Alberto no le tiene miedo a los retos y a las batallas. Durante años se aventuró en la lucha cotidiana del periodismo y hoy ha decidido pelear también en otro frente, el de la literatura. En un país como México, donde en promedio se leen 2.9 libros por año, incursionar en la literatura es toda una aventura. Implica, al igual que el periodismo de guerra, adentrarse en un territorio hostil. Millones de mexicanos han visto las historias de Alberto por televisión. Sin embargo, tal vez serán muchísimos menos los que lean El olvido de la memoria. Y eso seguramente lo debe tener muy claro el autor. Lo cierto es que es muy probable que algunos se acerquen a ella por tener su referencia televisiva del autor, por la curiosidad de conocer más sobre este personaje que a todos nos resulta familiar. Esa es razón suficiente para celebrar el trabajo de Alberto. Si a través de su obra más personas se acercan a la literatura, habrá conquistado un gran objetivo. Que sus elocuentes palabras y sus cálidas historias sean algo más que una novela, sean un bien social que forma parte de la sociedad que la ha visto surgir. Es narrar historias a través del mundo del periodismo, en las diferentes vertientes, en prensa, en radio, en televisión. Porque es lo que yo mamé en casa, es lo que yo viví en casa cuando yo era más pequeño que mi hijo Joaquín. De manera que yo siempre seré periodista, como decía antes. Pero yo en casa, les hablo del año 69, 70, 68, cuando yo tenía 4 o 5 años, yo viví en una casa que éramos, bueno, mi padre era un hombre muy librepensador y él nos enseñó esas lecturas que, como muy bien decía ahora el profesor, en ese España triste que languidecía, pues hombre, en la casa de los Peláez pues nos enseñaban mis padres unas lecturas como buen librepensador que hacía que nos enriqueciera a todos un poco intelectualmente hablando. Mi padre no hacía más que escribir y contar historias como periodista que era, pero yo quería, porque no es lo mismo escribir un texto para un periódico, para la radio, para la televisión, o un libro de viaje, como ya he escrito, 3, que esto. Yo me decidí a escribir de novela porque en la novela te enfrentas todos los días a un papel en blanco que te da a veces hasta cierto vértigo porque no sabes qué escribir. Hay que tener mucha constancia, mucha paciencia, mucha voluntad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y levantarse temprano y ponerte durante una hora a escribir. A veces te salen tonterías, otras veces no. Pero cuando vas juntando un fonema con otro, y eso se convierte en una oración que puede ser coordinada o subordinada y tiene sentido, y le da sentido a una frase, y le da sentido a un renglón, y ya ese océano blanco comienza a convertirse en azul por el boli o por la pluma, y al final aparecen los personajes, y tienes la capacidad de poder imaginar y crear e inventar y plasmarlo. Eso es lo que realmente se convierte en una auténtica aventura. Aventura que luego tarda mucho tiempo, porque claro, con todas las cosas que tengo que hacer yo como periodista, pues hombre, no todos los días puedo escribir, ¿no?